Hermanos, gracias a Dios por este grupo, ¿no? Que de varones. Traje una piedra, ¿no? Para darles. Como les recordaba, gracias a Dios por este grupo de varones. De verdad, entre semana a veces como que estamos un poquito decaídos, ¿no? Pasan los días, pero cuando se acerca el martes, he sido testigo de que me voy fortalecido. Me voy lleno a mi casa, me voy en paz a dormir. Y qué bueno que se echa la vuelta el día de hoy. Con este frío, pues la verdad no es fácil estar aquí, levantarse de la cama. Y gracias a Dios por sus vidas. Y vamos a entrar rápidamente a la palabra del Señor, que yo creo que Él nos va a comenzar a hablar. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 22. Aproximadamente en el versículo 39. Vamos a desarrollar el tema que le titulé Un mal necesario. Estamos ahí todos en el verso 39. Vamos a leer. En el nombre de Jesús dice: Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Este pasaje se me hace interesantísimo, porque una de las peores situaciones que pueda tener un ser humano es no saber hacia dónde va, es no tener norte, es no tener dirección, no tener meta o no tener propósito. Séneca, un ciudadano romano de origen español, escribió en un libro que él hizo titulado pues La brevedad de la vida, y en un párrafo dice que el barco que no tiene rumbo, escucha muy bien, el barco que no tiene rumbo, cualquier viento le es favorable. Esto fue lo que él escribió. O sea que depende de las circunstancias y éstas determinan hacia dónde se dirige. Y muchos de los seres humanos, muchos de nosotros, en algún momento hemos vivido esta situación de no saber hacia dónde ir, de no saber hacia dónde nosotros nos estamos dirigiendo, de no saber qué vamos a escoger. Y eso desata lo que se le llama la ansiedad. Y si usted no controla lo que es la ansiedad, se convierte esto en angustia, ya sea porque el tiempo se le acorta o porque usted está buscando tomar una decisión al instante. Sean las razones que sean, Jesucristo no ha sido la excepción en cuanto a este proceso. Fíjate muy bien, la diferencia es que Él sí sabe hacia dónde va. Él va hacia un proceso angustioso porque Él tiene que pasar por la cruz. Fíjate muy bien. Él sabía hacia dónde dirigirse en su propósito de vida. Él sabía que se tenía que dirigir hacia la cruz. ¿Por qué? Porque ahí Él tiene que morir. No es que Él pueda escoger morir, sino que Él decidió morir. Y a consecuencia de todo esto, Él tiene que morir. Y yo no creo que sea una decisión tan fácil de tomar,
Como decir, bueno, pues mañana pues me van a arrestar, pasado mañana me van a crucificar, así que vamos a celebrar, vamos a hacer una fiesta que yo voy a morir y vamos a alegrarnos todos, ¿no? No es de esta manera. Dios en Cristo experimenta lo que el ser humano vive, de tal forma que Dios adquiere la experiencia humana a través de Jesús, para que cuando sus hijos se expongan a las dificultades de la vida, Dios nos pueda entender. En algunos momentos nosotros hemos tenido experiencias difíciles. Tal vez hemos pensado, no, oye, pues quizá Dios me podrá entender. Cristo, Él vivió lo mismo que nosotros y Él puede comprender todo esto. Y cuando tenemos esas dificultades, ahí vemos Dios cómo nos abraza, porque Él puede comprender lo que estamos atravesando, nuestras cargas, y eso es lo que Jesús nos enseña. ¿Cómo vemos a Jesús? ¿Cómo maneja el proceso? Y sabiendo todo eso, Él tiene que ir a la cruz, lo que implica que no es un barco que no sabe hacia dónde se dirige, sino que sabe hacia dónde va y sabe que tiene que ir a esa cruz. Y Él decide tomar la decisión de irse a orar. Él sabiendo todo eso, lo que Él hace es inmediatamente ir a orar. Fíjate qué espectacular esto, cómo Jesús maneja las situaciones difíciles en la vida. Y no se fue a una esquina a llorar, no se fue a un rincón a lamentarse, o no se fue a gritar. Él dijo, yo voy a ir a orar, yo voy a ir a pasar tiempo con mi Padre. Y Jesús es un individuo de sitios. Me explico, Él tiene un sitio preparado cuando Él la quiere pasar bien. El sitio es la casa de Pedro. Él también tiene un sitio donde quiere huir de los que le están persiguiendo. Es el caso de Herodes Antipas. Él decía, vamos a la otra orilla. Yo creo que hemos leído ese pasaje, ¿no? Cuando Jesús dice, vamos a la otra orilla. Es porque quería huir de Herodes Antipas. Pero también tenía un sitio Jesús para debatir acerca de la ley. Y era Jerusalén. Y vemos que Jesús tenía sitios, pero también tenía un monte de los olivos preparado. Si Él quería derramar su alma delante de Dios, Él ya tenía un sitio preparado. Y era el monte de los olivos. Fíjate qué espectacular es Jesús. Él tenía sitio para toda clase de humor, de cómo Él se sintiera, ¿no? Y Cristo, el orar, lo hizo una disciplina. Hoy más que nunca escasea un grupo de hombres que se reúna a orar. Tal vez en nuestras casas se escasea mucho la oración, pero Cristo había hecho de la oración una disciplina, totalmente. Cristo siempre se retiraba a orar. No fue ahora que se dio cuenta, ¿no?, que venía en la cruz delante y dijo Cristo, bueno, pues me voy a ir a orar. Sino que Él ya sabía, Él ya tenía preparada su vida de oración. Y a veces nosotros recurrimos a la oración cuando sabemos que tenemos un grande problema. A veces nosotros recurrimos a Dios cuando el mundo nos está apretando. Y ahí es cuando decimos, Señor, aquí estoy. Y nosotros, cuando estamos en las buenas y en la prosperidad y en la abundancia, y nos tiramos en la cama solamente a darle gracias a Dios por el día, en el nombre de Jesús y amén. Y cuando estamos en tribulación, ahí pasamos tiempo con Dios, rogándole, angustiados, pidiéndole a Dios. Y hasta a veces nos congregamos, ¿verdad?, todos los días en la iglesia, los cultos de oración venimos a los varones, estamos los jueves, queremos ir, todo lo que sea iglesia cuando tenemos un problema. Por eso, mis hermanos, hagamos de la oración una disciplina, que a ti te conozcan como un hombre de oración, como un hombre que cuando tiene un problema, lo primero que hace es irse de rodillas a donde está Jesús. Y nosotros, mis hermanos, desarrollamos este patrón horrible
que en las buenas me olvido de Dios y en las malas me acuerdo. Pero Cristo me dice que la oración es un asunto de disciplina porque es gratis, no depende de ninguna. Aquí me quiero detener muchísimo. Cristo cuando Él decide orar, la oración no depende de nadie a nuestro alrededor. O sea, tú tienes que ir arrodillado delante de Dios y solamente ser tú, decirle: Dios, aquí está mi vida. Porque la oración vendría siendo como un celular, ¿no? Donde ni las telecomunicaciones, ni ninguna tormenta, ni ninguna señal puede interrumpir cuando una persona se postra delante de Dios y le pide al Señor que descienda. Nada puede interrumpir a una persona que se arrodilla y quiere pasar tiempo con Dios. Y lo más extraordinario es que Dios siempre está atento para escucharnos. Lo segundo que me dice Cristo en este modelo que estamos hablando es que Él no pretende utilizar la oración para que se resuelva el problema a su manera. Él está diciendo que se haga tu voluntad. O sea que yo puedo llegarme a Dios en una crisis, patalear, pelear con Él, pero al fin y al cabo es una pelea estéril porque uno siempre pierde. Lo que tenemos que hacer solamente es decir: Dios, que se haga tu voluntad, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Cristo tiene en este momento, a pesar de su disciplina y de su compromiso de orar constantemente, siendo Cristo, utiliza este momento para entrar en un proceso de transición, de dejar un ministerio público poderoso, de caminar sobre el agua, de resucitar a los muertos, de sanar enfermos, ciegos y cojos, de echar fuera demonios. Fíjate muy bien, de multiplicar los panes y los peces. Esto es algo espectacular, nunca antes visto en la historia de Israel. Nunca en Israel se había levantado un hombre que hiciera todos estos milagros, todas estas maravillas y todas estas señales. Y de un momento a otro renunciar a ese ministerio poderoso para entrar en un túnel de soledad, en un túnel de angustia que lo iba a llevar a la cruz y eventualmente a la tumba. Cada vez que hay una transición en la vida, la única manera de pasarla según Cristo es orando para que el Padre se haga presente. Cristo había renunciado a su ministerio exitoso para entrar en un proceso donde le iba a doler, donde iba a estar solo y donde Él nos da a entender a nosotros que tenemos un Padre que Cristo vino a revelar. Especialmente para aquellas personas que se sienten solas, que sus padres tal vez los abandonaron cuando eran pequeños, o que tal vez no tuvieron ese cariño, ese amor. Pero dice la palabra del Señor que Él vino por aquellos abandonados, aún desde pequeños. Dice la palabra que ese versículo me gusta mucho, ¿no? Que aunque tu padre y tu madre te dejaren, Jehová, Él te recogerá. O sea que el cariño que no tuvimos nosotros tal vez de pequeño, con Dios lo tenemos completo, ese amor, ese cariño. Y el texto dice que aunque tu madre y tu padre te dejaren, Jehová ahí está abrazándote. Jehová está ahí dándote ese amor que tanto tal vez nos faltó, ¿no? Pero en medio de la crisis, el Padre se hizo presente ahí donde estaba Jesús. Y cuando el Padre se hace presente, ¿sabes qué pasa? No es necesariamente para evitar lo inevitable. Cuando Jesús estaba orando intensamente en el Getsemaní, el Padre no se hizo presente para quitarle la cruz del medio, sino para acompañarlo en el proceso. De hoy en adelante no sigas orando para que Dios te quite de los problemas. Usted siga orando para que Dios
esté acompañándolo aún en el problema. Acompáñame en este proceso. Cuando tú estés batallando, dile a Dios estas palabras: acompáñame en este proceso, no me lo quites, acompáñame en este proceso, porque yo sé que al final hay una bendición preparada para mí, porque yo sé que esto me va a hacer un mejor creyente, me va a hacer un mejor discípulo, me va a hacer un mejor hijo. Aleluya. O sea que los problemas que estemos atravesando, que se nos complican mucho, es para que tú seas un mejor hombre de Dios. O sea que hay males que son necesarios, porque eso forma en nosotros un verdadero hombre, un verdadero siervo de Dios, que sabe lo que le costó levantarse, que él sabe que la fe crece en la adversidad, la fe madura en las situaciones difíciles, porque ahí es que uno sabe si lo que yo creo actualmente yo pueda enfrentar lo que viene en contra de mí. Tú tendrás problemas futuros, no te lo profetizo, pero es la vida. Pero hoy te hago una pregunta: con la fe que tú tienes el día de hoy, ¿tienes la capacidad para soportar lo que viene delante? O cuando viene el problema, tú te quiebras. Por eso es importante que los problemas les hallemos esperanza, porque sabemos que nos van a formar como verdaderos hijos de Dios que soportan todo lo que venga. Pero no se asusten que si no dan la liga o que si no soportan el problema y se quiebran, sepan que hay un Dios que va a estar ahí contigo peleando. Y Cristo entra en el debate y le dice al Padre: pasa de mí esta copa. Esta es la copa de la amargura, es la copa del dolor. Y las iglesias de hoy, pues a veces la mayoría están predicando pues de la copa de la bendición, de la copa de la victoria, y que todo el tiempo pues usan los textos, ¿no?, de que quieren pues de decir pues vamos de gloria en gloria, vamos de victoria en victoria. Pero cuando vamos de victoria en victoria, entre medio de eso siempre hay una caída, siempre hay una derrota, siempre hay algo que lamentarse. A veces decimos, no, pues vamos de gloria en gloria, pero entre eso vienen las dificultades, viene la lucha. Porque si no disfruto la gloria, si no disfruto la victoria, solamente aquel que se ha levantado de las cenizas, solamente aquel que ha escalado una montaña, sabe lo que vale una victoria. Un triunfo lo aprecia, lo abraza porque viene de abajo. O sea que cuando estamos en un problemón, cuando la tormenta está arreciando, nos duele, nos cuesta, pero cuando sale el sol, ¿verdad que lo disfrutamos? ¿Verdad que decimos, valió la pena pasar por eso? Porque alguien que viene desde lo más abajo, obtiene una bendición de Dios, la disfruta, porque sabe lo que tuvo que pasar para obtenerla. Él no le va a decir al Padre, quítame esa cruz. Le está diciendo, ¿qué hacemos? ¿Tu voluntad, Padre, o hacemos la mía? ¿Qué voluntad es la de Cristo? Esto es un Cristo compasivo, que tienen sembrado Cristo en su corazón a su pueblo, que está siendo atropellado por el Sanedrín, que el pueblo está en extrema pobreza, que hay enfermedad, hay crisis, no hay agua potable en el tiempo de Jesús, no hay pues medicamentos, no hay comida, todo es caro, no había empleo, la gente se moría joven en ese tiempo. Y encima, él sabía que Jesús venía del linaje de David y que tiene amigos que creían en él. Y sus amigos creían pues que él sería el próximo gobernador pues de Jerusalén. Y que estaban allí porque creían que venía un golpe de estado. Creían que Jesús iba a traer el poderío de davídico, ¿no? Que iba a regresar el esplendor y que Israel iba a ser el centro del mundo, porque al final del día Él es el Mesías.
o seguimos con el plan de la eternidad. El que dice, sacrifícate ahora para que la gloria sea grande después. ¿Y por qué la gloria es grande? Porque ya Cristo había vencido los demonios en el cielo, había vencido a Satanás en el desierto, pero ahora le quedaba vencerlo en su terreno. Cuando Cristo, antes de ir a la cruz, Él ya había vencido a los demonios allá en el cielo y los mandó abajo. Ya había vencido en el desierto, pero ahora solamente le quedaba vencer al enemigo en su propio territorio, en su propio infierno, consolidando en él el poder y la gloria en el cielo, debajo del cielo, que es la tierra, y debajo de la tierra, que es el infierno. Así que Cristo decide ir a la cruz, porque tenía un pueblo que estaba expectante, amigos de él que dependían de que Cristo cumpliera su propósito. Así que Cristo decide ir a la cruz. Y la segunda situación por la cual tiene que orar allí, y que esa cruz Él se la iba a echar encima, era si se echaba la cruz Jesús como hombre o si se le echaba como Dios. Él tenía que decidir cómo se echaba esa cruz encima. Porque imagínate Satanás, imagínate el enemigo, riéndose de nosotros en nuestra cara, diciéndonos, no, pues qué chiste, Jesús pues Él era Dios, así que Él pudo por eso, porque pues Él era Dios. Pero nosotros sabemos lo que pasó. Nosotros le podemos decir al enemigo, nosotros te vencimos en un cuerpo mortal. Te vencimos en un cuerpo humano. Te vencimos en tu propio territorio. Te vencimos y ahora nosotros, los que han creído en Jesús, estamos por encima de ti. Y tú no tendrás parte ni suerte con nosotros. Jesús venció en un cuerpo humano. Y ahora nosotros nos podemos levantar y decirle al enemigo que hemos vencido. Y ahora nosotros estamos arriba y Él está debajo. Y esa es la herencia que dejó la victoria de Cristo. Y usted sabe que la cruz, aquí me gustaría que pusiera muchísima atención. Usted sabe que la cruz es una de las sentencias romanas más despiadadas que ha habido en la historia. Los romanos tenían muchas formas despiadadas, ¿no?, de torturar, de matar a la gente. Pero hay tres que son fuera de este mundo. Una persona que era ciudadana romana, cuando se le sentenciaba, era decapitado. Vemos el apóstol Pablo, no cómo él fue decapitado, porque él era ciudadano romano. La segunda sentencia que tenían ellos, que era durísima, era cuando agarraban a algún rey o algunos hombres de los ejércitos enemigos. Los agarraban, los tomaban, los amarraban de 4 caballos y los estiraban hasta que se desmembraran. Fíjate, tú siendo un hombre que trabajaba en la milicia, enemigo, te capturan y esta es la muerte que a ti te esperaba, un desmembramiento, no, total. Pero la tercera, que esta sí todavía era muy dolorosa, es la que todos conocemos, que es la muerte de cruz. Fíjate qué interesante lo que Jesús tuvo que atravesar. El ejército romano era uno de los ejércitos más violentos que han existido en todo el mundo. Y la idea de la cruz era castigarlos desde que los arrestaban hasta que mueran en la cruz. Eso incluye una noche de soledad en un calabozo, no comida, no agua, aislamiento de su grupo, azotes, humillación. Y es cuando le ponían una corona de espinas. Es ahí
que le ponen el cetro, le ponen el manto a Jesús y juegan con él al final, ¿no? Pero no era el manto de Jesús con el que estaban repartiéndoselo, no. Era un manto de centurión que le ponían para avergonzarlos. Nosotros no necesitamos un Cristo rico. Porque la gente dice, no, que el manto de Jesús valía muchísimo dinero y todo eso, ¿no? Y pensaban que Jesús era rico. Pero no, el manto que le habían puesto a Jesús era de un centurión que no le pertenecía. Su manto como judío no valía nada. No necesitamos un Jesús rico. Lo que necesitamos es un Jesús resucitado. Lo sacan por una vía ahí. Y no solamente le están dando de golpes, ¿no? Sino que algunos escritores dicen que cuando iban cargando la cruz, iban heridos, la gente les echaba agua con sal para que no se desangrara. Pero eso le ocasionaban a ellos una cantidad de espasmos musculares en la reacción, ¿no?, con las heridas, hasta llegar al Calvario y matarlo. Fíjate todo lo que tuvo que atravesar Cristo. Pero dice la palabra que leímos que Él oraba más intensamente. Y yo me puse a pensar, ¿no?, ¿qué clase de Salvador tenemos? Yo creo que en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por algo vergonzoso, donde los segundos que pasan se nos hacen tan eternos. No sé si les ha pasado a usted un momento vergonzoso en su vida, así que lo apena. Y lo que yo me pongo a pensar es que yo también he tenido esos momentos vergonzosos de pena. Y quiero que el tiempo pase rápido, pero parece ser que no. Pasan los segundos como si fueran minutos, como si fueran eternos. Y ya para terminar, mis hermanos, los momentos vergonzosos de nuestra vida, ¿cuánto duran? Unos 5 minutos, a lo mucho 10. Y yo me puse a pensar, ¿no?, en lo siguiente. ¿Cuánto dura la cruz? ¿Cuánto duró la cruz? La cruz duró 2 días y medio. ¿Y el beneficio cuál fue? Una eternidad para todos los que creen que vengan. Los 2 días y medio. Jesús, me imagino que se puso a pensar, no, pues ¿cuánto tiempo estar en la cruz? ¿Cuánto tiempo pasará que me arresten, que me crucifiquen, que me maten y que resucite? 2 días y medio. Pero somos beneficiados por una eternidad. Me imagino a Jesús, bueno, pues voy a vencer en la cruz para que el ser humano tenga la eternidad. Lo poco por lo mucho. A veces cuando estamos en la dificultad de nuestras vidas, ¿verdad que el tiempo no pasa? El sol parece que no quiere salir. Pero ponte a pensar en esto. Tal vez te ayude. ¿Cuánto durará ese proceso? Va a ser poco. Pero sea lo que dure, piensa en el beneficio. Piensa en ese beneficio, en esa bendición que vendrá a través de ese propósito. Fíjate, los segundos, los minutos que tiene que estar Jesús ahí, el Padre revelándole a Cristo en oración que no mire el proceso, que mire el final, que mire que va a haber una tumba que va a estar vacía, que mire que Él se va a levantar de entre los muertos con toda su gloria, con toda la honra. Y ahora Jesús ya mira la cruz después de levantarse en toda su gloria como una cruz insignificante, como una cruz que no era tan grande como antes de que estuviera ahí. Por eso ya vemos una gloriosa tumba vacía. Por eso, mis hermanos, al final de cada proceso hay una gloria para cada creyente que entiende algo. El Señor caminó con ellos. Y tercero, Jesús sabe que su misión
y las misiones, Él sabe que tiene que cumplirlas. Nosotros tenemos misiones como hombres y hay que cumplirlas. Y las misiones pues tienen 3 etapas que quiero decirte rápidamente. La primera es el camino que se escoge. Lo segundo es el proceso que se tiene que vivir. Y lo tercero es el propósito que se cumple. Usted entra en el camino, de momento se da cuenta que está dentro de un proceso, pero sepa usted que de ese camino al cumplimiento de un propósito se da cuenta. Cuando los propósitos se cumplen, se sanan los procesos. O sea que cuando tú cumples ese propósito, todo tu proceso que tú llevaste, hay una sanidad detrás de todo eso. Y cuando Cristo se levanta entre los muertos, se dio cuenta que la cruz no era tan grande. Cuando tú llegues al otro lado, el Señor te hará ver lo que viviste, que no era tan grave. Lo que tú sufrías en ese tiempo difícil que estás atravesando, que no era tan grave, que no te ibas a morir, que no era algo tan horrible lo que pasa. Y es que en el momento las cosas se ven peores de como son, pero ese es el momento de orar y de buscar la presencia de Dios. Y que Jesús revele al Padre a nuestras vidas. Y con eso termino. Dios no nos va a resolver todos los problemas a nuestra manera, pero es el crecimiento que le da a cada uno de los suyos. Mis hermanos, Jesús cumplió su propósito, cumplió su misión. Él fue a la cruz, Él venció, cumplió su misión. Y Él, cuando está en la gloria el día de hoy, Él puede decir: valió la pena batallar, estar ahí por unos minutos o tal vez días, porque tenemos acceso a una eternidad. Fíjate que Jesús, cómo Él manejaba los procesos. Yo quiero dejarte con esto. En cualquier proceso que estemos atravesando, tú vete a la oración, te arrodillas. Y no salgas de ahí hasta que tú puedas decir: tengo paz, tengo descanso. Así que, mis hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y gracias.